Buenas tardes, es un placer para mí estar acá. Quiero agradecerle al comité organizador por la invitación a estar en este Congreso Mundial de Ecografía, el quinto Congreso Interamericano de Ecografía. Voy a conversar hoy un poco sobre la válvula tricúspide. Esta válvula ha sido denominada por varios expertos, como el doctor Durán, la ha llamado la cenicienta de las válvulas, y el doctor Patrick McCarthy la ha llamado la válvula olvidada. La historia de esta válvula nace en el año 65, cuando después de un trabajo del doctor Brandwals, sugería en aquel momento, después de hacer procesos de comisurotomía o de reemplazo mitral, la regurgitación tricúspide desaparecía. Y de ahí en adelante esta válvula fue olvidada durante muchos años. Y el objetivo de esta charla es precisamente tratar de retomar la importancia de esta válvula en el momento de las decisiones quirúrgicas de válvulas izquierdas, llámese mitral o aórtica, o de la evacuación miocárdica. Y para tal fin nos hemos trazado y organizado esta charla de la siguiente forma: la importancia de la anatomía quirúrgica, la importancia de la regurgitación tricúspide, cómo evaluarla ecocardiográficamente la válvula, cómo, por qué repararla, y por último, cómo optimizar los resultados que con una técnica quirúrgica reciente que nosotros hemos descrito a través de una idea del laboratorio de ECO para optimizar los resultados de la reparación tricúspide. Lo primero que vamos a destacar es que esta válvula usualmente se conoce como válvula tricúspide. Algunos expertos dicen que está mal llamada de esa forma, porque esta válvula, a pesar de que tiene tres valvas, septal, anterior y posterior habitualmente, eso solamente ocurre en el 70% de los casos. El 20% de los pacientes tiene aorta bicúspide y 10% de los pacientes tiene aorta cuadricúspide. Esta es la válvula más compleja sin duda en el corazón y la que tiene mayor variabilidad anatómica. Imagínense ustedes que la aorta bicúspide es el 1% de la población. Aquí tienes 30% de variabilidad sobre bicúspide o cuadricúspide. Lo que significa que planificar un procedimiento, por ejemplo, el Alfieri quirúrgico, en el cual queda como un trébol de 3 hojas, cuando tú revisas las series del Alfieri, 15% de los pacientes quedan como un trébol de 4 hojas. Por supuesto, esta válvula tiene en el 10 a 15% de los pacientes 4 leaflets en vez de 3. Por eso probablemente no se va a llamar tricúspide, sino válvula auriculoventricular derecha. Empecemos por allí. Segundo, tiene que ser muy cuidadoso cuando el cirujano va a planificar un procedimiento de comisurotomía. ¿Por qué? Porque esta válvula tiene valvas comisurales en el 80%. Esto no está descrito en ninguna otra válvula. Entonces, esto hay que conocerlo. Probablemente en el futuro el eco tridimensional va a permitir optimizar los resultados, pero esto tiene que ser muy en cuenta, no llevar la incisión hasta el anillo quirúrgico. En tercer lugar, cada músculo papilar tiene cuerdas al borde libre de cada válvula adyacente. ¿Qué significa esto? Hay 3 grupos papilares, uno anterior, disculpen por favor, no encuentro el mouse. Bueno, X. En verde, el músculo papilar anterior es anteroseptal, en rojo, el músculo papilar anteroposterior, y en amarillo, el músculo papilar septoposterior. El músculo papilar adyacente a cada válvula da cuerdas hacia la mitad de cada válvula. Esto es de suma importancia porque si usted quiere recoger, y esta es la última lámina de mi charla, si usted quiere recoger la tricúspide simétricamente, usted tiene que recoger los 3 músculos papilares. Recuerden esto, que este es el final de mi conferencia. Tiene que recoger los 3 músculos papilares. Y 20% no tiene músculo papilar anterior, septal, perdón. Además tiene una forma tridimensional que usted requiere llevarlo a esta forma después de la cirugía. Y la forma en silla de montar tiene un ángulo de aproximadamente 170 grados en lugar de 130 grados que tiene la mitral. Pero también tiene una forma en silla de montar, no es planar. Es planar cuando se dilata. Y además se comporta como un esfínter. Entonces tenemos que reconstruir la mitral, hacerla tridimensional, que se comporte como un esfínter y recoger todos los papilares. No llevar las incisiones hasta el borde del anillo, y es muy importante saber cuántas cúspides tiene. ¿Por qué es importante la insuficiencia tricúspide? Porque está asociada con incremento de la mortalidad. Mientras más severa la regurgitación tricúspide, mayor mortalidad tiene el paciente. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, 1 de cada 3 pacientes tiene insuficiencia tricúspide.
Y estos pacientes se asocian con mayor mortalidad. Este es un caso nuestro. Hoy en día está de moda los resincronizadores de desfibriladores. En nuestro hospital se colocan aproximadamente 200 dispositivos de estos por año. Imagínense este un paciente antes de colocar el resincronizador y después de colocar el resincronizador, cómo aumenta la regurgitación tricuspidia. El catéter impide la coaptación de la válvula, haciendo que la regurgitación tricuspidia sea masiva. Esto probablemente en un paciente con función sistólica izquierda normal sea muy bien tolerado, pero cuando esto pasa en un paciente por resincronización, el paciente empeora clínicamente importantemente. La pregunta es, ¿cuántos de los pacientes del MADIT que se le colocó un desfibrilador implantable empeoró la insuficiencia cardíaca por aumento de la regurgitación tricuspidia? Si esto pasa en el 20%, los pacientes aumenta por lo menos 2 grados. Entonces, este tema no ha sido suficientemente investigado. Nosotros tenemos 3 pacientes este año. Este paciente murió 8 meses por falla cardíaca derecha refractaria a tratamiento médico, a pesar de sacar el cable y colocarlo en otro sitio. La evaluación ecográfica debe comenzar con reconocer inmediatamente la válvula. Pareciera una tontería decir esto en medio de expertos, ¿verdad? Pero aún en expertos, esto es un tema bastante complejo. Investigar la presencia de foramen oval permeable, y voy a decir por qué. Y 3, las dificultades del sitio quirúrgico. En casos particulares es difícil identificar esta válvula. ¿Por qué? Habitualmente la válvula está del lado derecho, pero ocasionalmente la válvula está del lado izquierdo. Y recuerde el axioma congénito que dice, la válvula va con su ventrículo. La válvula siempre está implantada más baja que la mitral. De allí que si usted, por lo menos 8 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal de distancia, normal. Imagínense este caso, este paciente tardamos 1 hora haciendo el transesofágico, llamamos por teléfono a Google para que nos dijera que este paciente lo que tenía era una transposición corregida de grandes vasos y había sido referida a nuestro hospital como una regurgitación mitral severa para cirugía. O sea, recuerden, la válvula tricuspide está implantada más baja que la mitral. 2, tenemos que identificar la etiología, el mecanismo y la severidad, igual que en la mitral, igual que en la aorta. La etiología generalmente de esta válvula es en el 99 o 98% de los casos funcional y en el 1 o 2% de los casos orgánica. Los mecanismos, igual que en la mitral e igual que en la aorta, se dividen en 3, igual que en la clasificación clásica. Normal movilidad. Este es un caso con un tumor maligno aurícula izquierda, una severa dilatación del anillo, una masiva regurgitación tricuspidia con severa dilatación de cavidades derechas. El segundo, movimiento excesivo, un típico prolapso de una válvula anterior de la mitral. El 30-40% de los pacientes con degeneración mixomatosa de la mitral tienen degeneración mixomatosa de la tricuspide, pero excepcionalmente producen grados severos de regurgitación tricuspidia como este. Y tercero, los pacientes con movimientos restringidos, que son los que son casi imposibles de reparar, igual que en todas las válvulas, cuando el movimiento está restringido, está severamente calcificado, no se puede reparar. Este paciente es un paciente con una cardiopatía reumática, una valvulopatía reumática y una regurgitación severa. Y el otro caso es un caso característico de enfermedad carcinoide. Lo otro que hay que valorar y hay que tener muy en cuenta, ya el expositor previo nos había señalado que a veces es difícil valorar la regurgitación mitral en pabellón por las condiciones de carga que inducen en pabellón los anestésicos. Evidentemente, si la mitral es difícil valorar, la tricúspide es la válvula más difícil de evaluar. Primero, porque cuando tú abres el tórax, el corazón destrorota, se va hacia el otro lado. Se te aleja más del campo del transesofágico, 1. Y 2, es difícil en las condiciones de carga estimar regurgitación tricuspidia. Entonces, la regurgitación tricuspidia en pabellón no guía la terapia. La regurgitación tricuspidia solamente guía la terapia cuando en condiciones de carga de anestésicos es moderada o severa. Del resto, la valoración tiene que hacerse no en pabellón, sino fuera de pabellón. Lo que sirve el eco transesofágico en pabellón, y eso tiene que estar claro, es para medir los anillos tricuspidios, que son de gran importancia medirlo, y la presión pulmonar. Es muy importante ubicar cada leaflet y al igual que hay en la mitral, existe en la tricúspide. Lo que pasa es que como esta válvula casi no es reparada, los cirujanos lo toman como una válvula cualquiera, no reparan estos problemas orgánicos y lo que hacen generalmente, por lo menos en nuestro país, es reemplazarla. Pero los problemas orgánicos hay que repararlos, hay que insistir en repararlos. Y al igual que en la mitral, donde la valva anterior es difícil de reparar, o cuando hay prolapso bileaflet, en el caso de la tricúspide, cuando hay un problema sobre la valva anterior y posterior, nos gusta mucho, porque son potencialmente reparables. Pero cuando está en la septal, son difíciles de reparar,
porque hay que hacer transposición, hay que hacer una serie de técnicas bastante complejas. Entonces, cuando vean un 4 cámaras, generalmente ven la septal y la anterior. Cuando vean el eje corto, pueden contar la anterior y la septal con la posterior, generalmente. Y cuando corten el tracto de entrada ventrículo derecho, generalmente tienen la anterior y la posterior. Esto es importante por lo siguiente. Este es un paciente con una endocarditiis por Brucela. En nuestro hospital el 15% de las endocarditiis son tricuspidias. Nosotros tenemos 210 pacientes, 220 pacientes en los últimos 7 años con endocarditiis. Y 15% son tricuspidias. Este paciente tiene una endocarditiis por Brucela con una destrucción casi total de la válvula anterior. Este paciente se puede reparar. Es potencialmente reparable, porque se puede hacer una válvula extendida completa de pericardio y anularla. Esa es una técnica que se puede hacer. Además, los prolapsos anteriores también son buenos para el cirujano. Se pueden reparar a través de cuerdas artificiales, por ejemplo, la cuerda de Gore-Tex. ¿Me pueden traer un poquito de agua, por favor? Me olvidaron hoy. Como les dije, lo importante de esto es que el eco transesofágico en pabellón subestima generalmente la regurgitación. Y lo importante es medir el anillo. Esta referencia, gracias, muy atento, muy atento. La regurgitación tricuspidia es subestimada en pabellón. En general, usted debe medir el anillo. Esta es una referencia publicada hace aproximadamente una semana por el Dr. Jacques en Current Problem Cardiology, donde se muestra dónde debe medirse el anillo, en el 0 grados y 90 grados. Y generalmente el anillo está dilatado cuando mide más de 33 milímetros, recuerden esa cifra, 33 milímetros o más de 21 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal. Lo otro que hay que investigar en estos pacientes es la presencia de foramen oval permeable. Es muy importante hacer esto porque, sobre todo si el paciente tiene cianosis o desaturación con el ejercicio, sobre todo en pacientes jóvenes, porque estos pacientes, como vamos a ver más adelante, 15% con cualquier técnica de reparación quedan con regurgitación moderada, severa en pabellón y pueden inducir desaturación en el postoperatorio. Es un problema infrecuente, pero no hay que dejarlo a discrecionalidad del cirujano cerrar ese orificio. El cirujano, en presencia de regurgitación tricuspida severa, debe cerrar los foramen oval permeable. Y es preferible siempre reparar una válvula orgánica con compromiso orgánico, que son la minoría, más o menos 1%, como dije, de los pacientes, que dejar para reemplazar. Perdón. Lo siguiente que nos vamos a dedicar hoy por hoy es a la regurgitación funcional. Generalmente la regurgitación funcional, que es la más importante en el 99% de los pacientes, se debe a una dilatación asimétrica del anillo y el anillo se va en sentido posterior. Lo que más se dilata es la valva posterior. Y lo importante otra vez para recordarle es que el anillo mide esto, 33 milímetros y 21 por eco, pero si usted no lo midió en el intraoperatorio, ¿verdad? En el 4 cámaras, en telesístole, lo puede medir el cirujano a través de esta medida que vamos a ver más adelante, descrita por Jill Dreyfus, que es la medida entre la comisura anteroseptal y la comisura anteroposterior. Cuando esta comisura mide más de 70 milímetros, el anillo está dilatado. Y muchas veces, como vamos a ver, con regurgitaciones tricuspidas extremadamente pequeñas, hay que reparar la tricuspide. Entonces, estas dos medidas tenemos que acordarlas, la medida quirúrgica y la medida por eco. Entonces, se induce la regurgitación tricuspida cuando se dilata levemente el anillo y se sobrecarga volumen y el ventrículo comienza a dilatarse. Al comenzar a dilatarse y remodelarse el ventrículo derecho, se tironea la valva, se abre la valva, el ventrículo derecho se desplaza hacia la pared lateral, tironeando la valva septal y incrementando la regurgitación tricuspidia. En conclusión, existen dos mecanismos de inducción de esto: la dilatación del anillo y el tironeo. O sea, hay dos mecanismos de inducción. El tironeo puede ser causado por la dilatación del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo se desplaza hacia la derecha, tironeando la valva septal hacia abajo y desplazándola, o cuando el ventrículo derecho se desplaza lateralmente, se abre, generalmente jala la valva septal, la tironea y ocurre regurgitación tricuspidia severa. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuándo debemos operarlo? Generalmente cuando es severa y es una sola válvula. Cuando es severa y sintomática, hay que intervenirla. Esta es una dilatación idiopática anular con una reparación anular. Además, tiene otra técnica que posteriormente vamos a describirles.
Cuando hay fail tricuspidio, el otro extremo probablemente sea el fail tricuspidio, que la mayor parte son traumáticos. Estos pacientes, ha descrito la Clínica Mayo, una mortalidad de 4.5% por año. Lo que se recomienda es que si usted está en un centro quirúrgico con una mortalidad más baja de 4.5% en procedimientos de reparación tricuspidia, usted puede intentar reparar esta válvula precozmente, aún en asintomáticos. El resto es en sintomáticos, ¿verdad? Y ya dijimos que en orgánicas es preferible reparar que reemplazar, y la mortalidad de un reemplazo tricuspidio está en el orden del 10, 15, hasta 20% en algunos centros, versus 3% en la mayor parte de los centros un procedimiento, o 2% un procedimiento de reparación tricuspidia. ¿Qué hacer en otras condiciones? Quizás este es lo más importante de la charla, porque generalmente operamos pacientes de cirugía aórtica y cirugía mitral y no sabemos qué hacer con la tricúspide. En general las guías nos pasan por arriba y no nos interesa esa válvula no nos llama la atención. Lo que nos llama la atención es la tricúspide y la mitral. La mitral y la aorta, perdón. Entonces este es un caso nuestro, con una estenosis mitral severa 0,9 de área, una aurícula bastante grande, una dilatación del anillo tricuspidio y una regurgitación tricuspidia a 2 cruces, ¿verdad? El área valvular era 0,9, después de la comisurotomía abierta aumentó a 1.6, el septum se hizo paradójico, ¿verdad? Y las presiones pulmonares estaban en 50 y bajaron a 25, no les mostré la presión pulmonar, pero la regurgitación se hizo severa en el postoperatorio. Antes, leve moderada, después, severa. ¿Qué pasó aquí? Generalmente esto ocurre porque usted cuando dejar el pericardio abierto, el ventrículo derecho se distiende. Es como si usted tuviera una barriga grande y se amarrara a la cintura con un cinturón. Se lo suelta el cinturón, la barriga se le cae. Igualito. En este caso, ¿verdad? El ventrículo se va dilatando y el anillo también. Y entonces termina ocurriendo más dilatación del anillo y más regurgitación tricuspidia. Este es los datos de Durán, publicado hace aproximadamente unos 3 años. ¿Es esto frecuente? Es la pregunta, que aumente la regurgitación tricuspidia de leve a severa. Sí es frecuente, pasa en el 37% de los pacientes que tienen regurgitación leve a moderada, pasan a severa en el postoperatorio. Y hasta 74% de los pacientes tienen regurgitación severa en la serie de Durán a los 3 años. O sea, este es un proceso que no debe ser subestimado durante la cirugía cardíaca. ¿Y esto está ligado a eventos clínicos? Por supuesto, existe muy poca data porque esta válvula no es casi estudiada, pero sí existen eventos clínicos. El 50% de los pacientes en esta serie de 42 de Londres, después de una regurgitación, con regurgitación tricuspidia severa en el postoperatorio, después de un reemplazo o reparación mitral, mueren en el transcurso de los próximos 5 años. O sea, no debemos subestimar esta válvula, tenemos que intervenirla precozmente para que esto no ocurra. ¿Esto ocurre en otras condiciones? Sí, miren, este es un tumor de aurícula izquierda, con regurgitación trivial a leve. Miren después en el postoperatorio, severa, moderada, severa al menos, 3 cruces, con un PISA y una vena contracta más de 0,7. ¿Por qué entonces tenemos que repararla? Ya hemos dado todas las razones. Porque es un predictor de mortalidad. Porque no se resuelve con el tratamiento de la estenosis mitral, porque aparece en el 30-70% de los pacientes con una cirugía mitral, porque repararla baja los volúmenes, incrementa la función del ventrículo derecho, porque mejora la clase funcional, como vamos a ver más adelante de acuerdo a la serie de Dreyfus, y además porque el reemplazo tricuspidio tiene un pésimo pronóstico. Nosotros en nuestro hospital, por las condiciones depauperadas, socioeconómicas y culturales de nuestros pacientes, no hemos visto en los últimos años una prótesis tricuspidia sana, sin endocarditis o sin trombos. Nosotros siempre preferimos reparar un paciente con una enfermedad tricuspidia antes que reemplazarla. A pesar de que nuestro hospital hace 4 triples reemplazos por año aproximadamente, 3 válvulas al mismo tiempo. ¿Qué debemos hacer? Las guías se han sensibilizado con esto. El American College of Cardiology y el American Heart, en las guidelines 2A, dice: la anuloplastia tricuspidia es razonable para pacientes con regurgitación leve en pacientes sometidos a cirugía de válvula mitral cuando existe hipertensión pulmonar o dilatación del anillo. Y ustedes entonces recordarán los diámetros del anillo, 21 milímetros cuadrados y 33 en 4 cámaras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo hicimos nosotros si el paciente tenía 37 de anillo? No lo hicimos mal. Y el paciente tuvo 5 días dependiendo de vasopresores en insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Y el paciente hoy en día no está en buen estado.
Hay que bajar el umbral aún más. Jill Dreyfus de Londres ha publicado esta serie de 311 pacientes hace aproximadamente 3 años, en el cual introdujo un concepto nuevo en valvulopatías, que es la anuloplastia profiláctica. Este concepto había sido aplicado en trasplantes cardíacos, pero no en pacientes con valvulopatías. Imagínense, pacientes sin regurgitación tricuspidia previa, a los que le ponen reparación tricuspidia y reparación mitral si el anillo era más de 70 milímetros. Los pacientes que no se reparaba la tricúspide, aumentaba la regurgitación tricuspidia por lo menos 2 cruces a 3 en promedio, y los pacientes que no se reparaba la tricúspide, no tenían regurgitación tricuspidia posterior. No solamente eso, sino que los pacientes se sentían mejor, y por eso la reparación tricuspidia precoz con dilatación anular mejora la clase funcional del paciente. Nuestro concepto es aplicado en nuestro hospital y por eso 10% de nuestras cirugías llevan reparación tricuspidia. Es que toda vez que encontremos un anillo dilatado con hipertensión pulmonar severa en presencia de las 2 medidas que dijimos, nosotros la reparamos. Incluso en pacientes donde no está recomendado, por ejemplo, estos pacientes para tromboendarterectomía pulmonar, este es un trombo en tránsito en el foramen oval con un trombo en rama derecha de la pulmonar, aún en esos pacientes sacamos el trombo, le hacemos la tromboendarterectomía y hacemos la anuloplastia tricuspidia, porque el 30% de los pacientes quedan con regurgitación tricuspidia severa en el postoperatorio. ¿Cómo la reparamos y qué técnica utilizamos? Hay técnicas de sutura y técnicas de anillo. Pero las técnicas de anillo sin duda son superiores, hoy por hoy, en cuanto a recurrencia, por lo menos. Y miren lo siguiente, generalmente la recurrencia después de un de Vega, en morado, es aproximadamente un 40%, 30-40% a los 8 años. Este es el de Vega clásico, que es una sola línea de sutura, y este es el intraoperatorio de un de Vega. Imagínense, no voy a decir cotufa porque no van a entender, una palomita de maíz sobre la valva septal, ¿verdad?, brincando. Este es un pedazo de playet o telfa sobre la valva que se fue inmediatamente en el periodo postoperatorio inmediato, y esta es la sutura extraída del cirujano. Porque ocurre lo que ocurre con una cuerda de guitarra, se va elongando con el tiempo, con la presión va aumentando en el ventrículo. Si queda flojo, se va la sutura. Entonces nosotros en estos pacientes lo reparamos precoz, lo reparamos hoy en día todos con anillo. Y el anillo además mejora la sobrevida en comparado con la sutura. Y no solamente eso, sino que reduce la tasa de hospitalizaciones también. Entonces, de acuerdo a McCarthy, probablemente el de Vega clásico normal con una sola hilera debe desaparecer de la cirugía y que debe de quedarse siempre los anillos. Y desaparecer el de Vega clásico y de quedarse con el de Vega modificado con dos líneas de sutura soportadas con telfa. Pero hay un problema pendiente, la regurgitación tricuspidia residual. Esto pasa frecuentemente. Este es un paciente con una reparación tricuspidia. Miren el anillo tricuspidio acá. Tiene un anillo y quedó con regurgitación severa. Esto es infrecuente. La Cleveland Clinic ha estudiado esto en los últimos años y más o menos en el postoperatorio inmediato el 15% queda con regurgitación tricuspidia moderada severa. Y al año, 30%, el doble, tiene regurgitación tricuspidia moderada severa. Los predictores de esto son los siguientes: que la altura de coartación, o sea, el tironeo hacia abajo, sea muy grande. La severidad, mientras más severa la regurgitación tricuspidia, más difícil es de reparar, y probablemente por eso la anuloplastia profiláctica tenga mayor rol. La fracción de eyección baja, recuérdense que la fracción de eyección baja y la dilatación del ventrículo izquierdo lo que hace es dilatar el septum hacia el lado derecho, tironeando la válvula tricúspide. Y los marcapasos que cuando vayan a reparar tricúspide tienen que colocarlo epicárdico generalmente. Entonces, los predictores son tironeo, tironeo, tironeo y tironeo. O sea, disfunción ventricular derecha, disfunción ventricular izquierda, todo se resume en tironeo. Entonces no hay problema, lo reoperamos. Si hay un grave problema, la cirugía tiene una elevada mortalidad y es la más alta mortalidad que cualquier válvula, la reintervención sobre la válvula tricúspide. De allí que tenemos que ser extremadamente cuidadosos en reintervenir un paciente para la tricúspide. Generalmente, y McCarthy lo dice en este paper clásico ya hoy en día, que el 4% de los pacientes solamente, cuando el 4% son reintervenidos a los 8 años, cuando aproximadamente 30% tienen regurgitación severa a los 8 años. Y muchos de ellos sintomáticos. ¿Por qué? Por el elevado riesgo quirúrgico. Entonces son rechazados de la cirugía. Entonces, lo que tenemos que hacer no es reintervenirlo. Lo que tenemos que hacer es mejorar los resultados, optimizar los resultados de la cirugía inicial y hacer que la cirugía sea duradera en el tiempo. ¿Cómo hacer esto? Solamente hemos tratado la dilatación anular y no hemos tratado el tironeo. Si usted no trata el tironeo, usted puede poner la cabeza de su paciente sobre un lazo
Lo que estoy tratando de decirles es que hay que buscarle una solución a este problema. Y nosotros hemos tratado de hacerlo a través de una técnica. Hay varias técnicas teóricas. Una, extender la valva anterior. Dos, hacer cuerdas artificiales sobre la valva anterior para que coacte con la tironeada valva septal. O tres, remodelar interna o externamente el ventrículo derecho. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos llevado, miren la flecha lo que busca es señalar que lo que hemos tratado a través de una cirugía, recuérdense los 3 papilares que decíamos que estaban con cada cuerda, es pegar, remodelar la válvula a través de una sutura interna de Gore-Tex para hacer que esta distancia, miren la flecha que va hacia allá, llevar la pared lateral o pared libre del ventrículo derecho hacia el septum interventricular para reducir el tironeamiento. Hemos hecho esto en 4 pacientes y nosotros queremos que el abordaje que hay que darles es el siguiente. Si usted tiene una regurgitación tricuspida funcional y la altura de coactación es más de 1 centímetro, si existe dilatación de ventrículo derecho, si existe dilatación de ventrículo izquierdo, si existe severa regurgitación tricuspida y tiene fibrilación auricular, el paciente tiene que ir a una anuloplastia tricuspidia más un proceso adicional o una técnica adicional que mejore los resultados de estos pacientes, que el 30% va a tener regurgitación tricuspidia severa al año y el pronóstico es sombrío de estos pacientes. En resumen, y para terminar, la válvula tricúspide es sin duda la válvula más compleja del corazón. La regurgitación tricuspida funcional está asociada con una elevada mortalidad, cercana a un 50% a los 3 o 4 años. La regurgitación tricuspida funcional es causada por 2 cosas, dilatación anular y tethering o tironeo, y solamente hemos tratado siempre la dilatación anular. Nosotros debemos bajar el umbral para operar la tricúspide. Además de esto, debemos repararla generalmente con anillo y probablemente, aparte de este 15% que quedan al año, inmediatamente 30% quedan al año con regurgitación tricuspidia, nosotros tenemos que ofrecerle otra técnica de reparación adicionalmente a la anuloplastia para mejorar los resultados quirúrgicos. Con eso quiero despedirme y darles gracias, muy atentos por su atención.